Bendiciones, amados hermanos, ¿cómo están todos? Es un gozo poder saludarles y poder estar aquí reunidos en este momento para poder seguir edificándonos en la serie que estamos compartiendo de Entendiendo la Eternidad en Dios. Esta sería la parte número 3 y queremos empezar a edificarnos en esta realidad eterna tan importante para los herederos del reino de Dios y para nosotros que estamos, ¿verdad?, aquí en la tierra, siendo sus embajadores y administradores de tales riquezas. Y quiero continuar este mensaje en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Y ya que estamos hablando de entendiendo la eternidad en Dios, en Primera de Corintios 2:14 declara la palabra, pero el hombre natural. Y el hombre natural sabemos que son aquellas personas que todavía llevan la naturaleza caída de este mundo y que necesitan nacer de nuevo, porque entendamos de que para entender las cosas eternas de Dios necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que el Espíritu venga y nos dé esa nueva creación y seamos nosotros el templo, ¿verdad?, de su presencia. Pero el hombre natural no percibe, acepta, retiene las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, escuchen santos, son locura y no las puede entender. Entendamos que los hijos de Dios somos entendidos por el Espíritu que se nos ha dado y no las puede entender porque se han de discernir, evaluarlas espiritualmente. ¿Cómo las vamos a discernir? Con las habilidades que el Espíritu Santo nos da. Entendamos que mientras el hombre no experimente una nueva creación, éste jamás podrá entender, comprender la eternidad en Dios, pues el pecado consumió todo lo de Dios en su naturaleza adámica caída. Y el versículo 15 sigue hablando, en cambio el espiritual, y el espiritual es todo hijo, nacido de nuevo, que porta la presencia del Espíritu, viven por la vida indestructible de Cristo y comparten una comunión eterna con Dios. Qué hermosas gracias. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y esta palabra de juzgar todas las cosas es tener la habilidad de hacer una diferencia, de poner en balanza y escoger entre aquello que es eterno a aquello que no es. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Debemos de preguntarnos, ¿desde qué perspectiva estoy entendiendo lo eterno y su ámbito de eternidad? ¿Lo estoy haciendo desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva de la creación que fue sujeta a vanidad debido a su estado caído? ¿O estoy percibiendo la eternidad desde la perversión del dominio de las tinieblas, sus religiones, creencias y manifestaciones espirituales contrarias a Cristo? Debemos tener cuidado al momento de usar nuestras propias habilidades racionales desligadas de la palabra, pues si es así, la lógica terrenal puede tomar supremacía sobre nuestra dependencia de la revelación y guianza que el Espíritu Santo quiere dar a una iglesia operando ya en una eternidad. La iglesia, el cuerpo de Cristo, cada hijo de Dios, ahora en Cristo y en una nueva creación, lo percibe y lo entiende todo desde el Espíritu, con miras a las cosas eternas y estables, inconmovibles del reino de Dios. Pues no hay nada terrenal, temporal o corrompido que sea parte de la naturaleza de la iglesia o que la iglesia necesite o dependa de tales cosas perecederas. Vamos a edificarnos en Colosenses 2:8-11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 2:8-11. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Estas filosofías es el sistema filosófico de creencias autoritativas por varios grupos y huecas sutilezas, sigue siendo la palabra. Y las huecas sutilezas es la mentalidad de las filosofías que causan a las personas a que crean un engaño, un error o una falsedad. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo aquí es el conjunto de valores,
creencias, normas que orientan y regulan la vida de una organización. La Escritura sigue diciendo, y no según Cristo. Y sabemos que Cristo es la vida eterna, es la eternidad, es la inmortalidad, es la verdad, es la salvación de toda la humanidad. El versículo 9 termina diciendo, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso los hijos de Dios estamos completos en Cristo en todas las áreas de nuestra vida. A nuestra nueva creación no le hace falta nada, solamente una cosa, seguir siendo conformada a Cristo, seguir expresando a Cristo, seguir madurando en Cristo. Y vosotros, dice el versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amados, es cuando entendemos nuestra identidad, posición en el ámbito de la eternidad que tenemos en Cristo, que empezaremos a comprender y redimir los tiempos y sazones de nuestra estancia aquí en la tierra. Porque tristemente es ver a hijos que se retiran. Hay tiempos y sazones que menguan en servir, menguan en vivir en la perfecta voluntad del Padre. Y eso es antinatural a la vivencia y la naturaleza del cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros ahora somos miembros, miembros para una eternidad y para nunca menguar. Así que vemos hoy que la gente gasta su tiempo en muchas cosas perecederas, pues no son entendidos de la eternidad, ya que operan en una mentalidad inclinada a lo terrenal y perecedero. No así los hijos de Dios que operamos en la mente de Cristo. Así es, hijos de Dios, operamos en la mente de Cristo, en la cual entendemos que ya estamos operando, haciendo y viviendo para una eternidad. El resultado de ese conocimiento es redimir el tiempo, perseverar en las pruebas, servir y adorar sin menguar. Efesios 5, capítulo 5, versículo 15 al 17, nos edifica de esta manera. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esta palabra, con diligencia cómo andéis, manifiesta una reflexión. ¿Andamos en la carne, la cual opera en el ámbito temporal y terrenal, o andamos en el espíritu, el cual opera en el ámbito de la eternidad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, o sea, ausentes del conocimiento y discernimiento divino y eterno. Y sabemos que Dios nos ha dado una sabiduría eterna ya, una sabiduría que trasciende a lo terrenal. Con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y esta palabra, así como sabios, es aquellos que operan en una mentalidad celestial y espiritual entendida, informada de la nueva vida que llevan y les sostiene. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. La palabra tiempos aquí no es el cronos, o sea, el tiempo físico, sino que es el kairos de Dios, el tiempo oportuno, o sea, los momentos y ocasiones en donde Dios manifiesta su propósito eterno para establecerlo en nuestro diario caminar con Él. Debemos aprovechar en nuestro cronos, o sea, nuestro tiempo cronológico, el kairos de Dios, o sea, los tiempos de su manifestación para nuestro provecho y edificación. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra, los días son malos, son series de eventos que manifiestan maldad e inmoralidad para el daño de la sociedad. Solo uno entendido en la perspectiva de la eternidad puede aprovechar o redimir el tiempo en cosas eternas y celestiales que fluyen para vida eterna. Versículo 17 sigue diciendo, por tanto, no seáis insensatos. La palabra insensato significa alguien desprovisto de sabiduría o de buen sentido o de buen juicio. No seáis insensatos, sino entendidos. La palabra entendidos es conocer o entender la naturaleza o significado, en este caso del reino que se nos ha dado. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La cuna de la creación del hombre, su planeamiento,
su diseño y nacimiento. Fue todo predeterminado y preparado de una manera especial en la eternidad por medio de Cristo, para Cristo y por Cristo. Es por eso que los hijos debemos ser entendidos en esta eternidad en la cual ahora habitamos y será nuestra parte de nuestra herencia. Alguien dijo, todo lo predeterminado en Cristo desde la eternidad debe de regresar a la eternidad en Cristo. El pecado es el que ha hecho olvidar, escucha atentamente, el pecado es el que ha hecho olvidar y destituir al ser humano de sus raíces, identidad y la realidad de su verdadero ámbito de vida, que es la eternidad con su Creador. Amados, debemos de entender que no fuimos creados para vivir una temporalidad ni estar sujeto a lo terrenal y temporal que perece y no es. La naturaleza caída, siendo la expresión misma del pecado, ha degradado el ser espiritual del hombre, arraigándolo en un diseño de muerte, en un estado de corrupción y una mentalidad caída que le niega al hombre a creer, regresar o cambiar a sus raíces eternas, volver a su verdadero ámbito de vida y reconocer su verdadera identidad, que es la imagen de Dios mismo. Es debido a esto que necesitamos renovarnos en el espíritu. Renovarnos en el espíritu es renovarnos en el sistema de pensamiento, razonamiento y comprensión de las realidades eternas. Debemos y necesitamos como santos, como hijos y herederos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice estas escrituras que nos van a edificar. Dice Tito 3:5, no salvó. O sea, esto rápidamente nos hace entender, hay un propósito aquí. Hay un propósito por el cual nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, número uno, misericordia. Y misericordia es perdón y compasión eterna, mostrada hacia todo transgresor de sus leyes eternas. Sino por su misericordia, número dos, por el lavamiento de la regeneración. O sea, el que hayamos sido engendrados, adoptados como hijos y recibidos ahora como una nueva creación, hechos a la imagen de Cristo, el lavamiento de la regeneración. Y tres, por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo, aquí en Tito 3:5, es el proceso de santificación y conformación a Cristo de nuestras almas. Y en nuestras almas encierra la mente, la voluntad y todo nuestro ser emocional. Es gracias a su misericordia, la regeneración y renovación en el espíritu, que en nuestra nueva creación podemos entender ahora la eternidad en Dios y así empezar a vivir y servir en esta tierra desde la perspectiva de la eternidad y lo eterno. Efesios 4:22-23 nos sigue edificando en este tema. Efesios 4:22-23 declara, en cuanto a la pasada manera de vivir. Escuche, la pasada manera de vivir, el estilo de vida que llevábamos pecaminoso, viviendo en una naturaleza caída. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. Por eso que uno no puede regresar a la vida vieja, a practicar los hábitos de antes. Porque la Biblia dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Recordemos que alimentar e insistir en seguir viviendo en los deseos y pensamientos de la carne y de su naturaleza caída es ir en contra del diseño de vida en la cual ahora estamos establecidos. Es seguir manteniendo nuestra mente engañada, apática, seducida y esclavizada a las irrealidades del pecado y de las tinieblas. El sistema de este mundo y su ámbito pecaminoso no son ni pueden ser el ámbito, escuche, de nuestra nueva creación e identidad en Cristo, destinadas a una eternidad. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El 23 dice, y renovaos.
Esta palabra renovados nos habla de dos procesos. Proceso número A, procesos de limpieza de la mente, de todo engaño, de toda creencia, de todas religiones, de todos dogmas y argumentos. B, segundo proceso, proceso de restablecimiento de la verdad en nosotros, de las realidades eternas del reino, las realidades de Dios, su propósito eterno y establecimiento claro de la voluntad perfecta del Padre. Y otro proceso, proceso C, eliminar todo aquello que no sea Cristo. Y renovados en el espíritu. Y esta palabra en el espíritu nos habla de las funciones de la mente, que son razonamiento, perspectiva, comprensión, análisis, evaluación, juzgar, decidir y las facultades emocionales maduras que tienen el poder y son empoderadas para hacer decisiones correctas según el deseo y el pensamiento del espíritu. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. La palabra de vuestra mente es la facultad original e imagen de Dios impartida en el hombre, responsable de los pensamientos y sentimientos de uno. Nuestra mente redimida y en renovación es ahora la sede y la cuna de la facultad de la razón, memoria y conciencia. Entendamos que es necesario renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y nos enseña también que somos responsables, amados, por nuestros pensamientos y cómo administramos nuestra alma y sus sentimientos y aún nuestra voluntad. Ahora en Cristo tenemos una gran responsabilidad porque se nos ha dado todo para que vivamos una vida piadosa, una vida en humildad, una vida concentrados en las cosas eternas y en el propósito y las asignaciones que Dios nos ha dado para que las hagamos aquí en la tierra. Romanos 12:2 también nos edifica de esta manera. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis. Mis amados, ningún hijo de Dios puede estar conformado a esta vida terrenal aquí. El cuerpo de Cristo sigue en continuo madurez y crecimiento, levantando hijos de Dios maduros y al mismo tiempo preparando un legado que tome su lugar cuando esta generación se vaya. Queda otra generación madura de iglesia representando el reino y haciendo la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Romanos 12:2 entonces nos dice, no os conforméis. O sea, dejar de ser conformado y moldeado por las cosas perecederas, terrenales y corrompidas del patrón de la muerte y del pecado. Nuestro diseño y patrón ahora es Cristo, no las religiones de este mundo, no las creencias y los dogmas de este mundo. No os conforméis a este siglo. Esta palabra siglo nos habla de los valores, creencias y moralidades contrarias al reino de Dios y su justicia que se practican y se defienden aún con leyes injustas en esta tierra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La gracia de Dios, transformaos. La palabra transformaos es la nueva expresión de vida que manifestamos. Escuche, la nueva expresión de vida que manifestamos debido al cambio de naturaleza y esencia que hemos recibido ya en Cristo Jesús. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa la activación de la mente de Cristo, revelando los valores del reino, los principios eternos, los sentimientos del Padre, la iluminación de la verdad y las realidades eternas del reino y de Dios para que los hijos empiecen a actuar, vivir y servir desde la perspectiva de la eternidad. Colosenses 3:9-11 nos sigue edificando en este tema, entendiendo la eternidad en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 9-11. Escuche, hijos de Dios, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
El conocimiento pleno es el entendimiento y comprensión total de la revelación de Cristo, el ámbito eterno y las realidades eternas que estaremos heredando cuando entremos en su gloria. Segunda de Corintios 4, 16, 18 nos sigue edificando con esta palabra. Segunda de Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, lo terrenal no puede ser más nuestra guía, dirección y fuente de información. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tenemos ahora la revelación del Hijo como la fuente eterna que nos guía y dirige hacia la eternidad. El versículo sigue diciendo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Cristo hemos sido sacados de la amnesia de lo temporal y hemos sido establecidos y confirmados en la realidad eterna de su reino y en el entendimiento de las cosas eternas, cosas que ya estamos administrando aquí como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos. Así que el sentido de la eternidad, su vivencia y su experiencia fue perdido por el hombre cuando fue desnudado de lo eterno, destituido de la gracia y separado de la vida que le sostiene. Génesis 3, 7, 8 nos explica un poco esto. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esta palabra nos habla de la manifestación de una naturaleza ajena a la vida, la percepción del pecado, de la muerte, de lo corruptible y la destitución de lo eterno, puro y verdadero, sacando al hombre de lo eterno y colocándolo y atándolo a un mundo caído, regido por la muerte y el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esta palabra es la esencia de la eternidad en donde todo es puro, santo y justo. Todo eso era quitado para que el hombre experimentara ahora la desnudez, vergüenza y el fluir de la vida eterna que lo sostenía. La vida eterna se le quitó. Salió de él la vida eterna y conocieron que estaban desnudos. Entonces, dice la Biblia, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Note que esta fue la primera decisión del hombre destituido de lo eterno y ahora ensamblado en el sistema caído y corrompido del pecado y dominado por una naturaleza pecaminosa. O sea, el hombre quedó desnudo de lo eterno. La vida se le salió. Note que al ellos hacer delantales, miren la expresión de la naturaleza pecaminosa. Note que no fue arrepentimiento para regresar a Dios, sino independencia de lo eterno y de todo lo que era Dios, para pasar a una vida temporal y ciega de las realidades de la eternidad. El fluir de la vida eterna que estaba en ellos dejó de fluir. Y el versículo 8 habla, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No solo perdieron la sensibilidad y el fluir de la vida en ellos, y toda gracia, comprensión y su sentido de eternidad, sino que también murieron a todas las realidades eternas de Dios y su reino. El pecado progresivamente de generación a generación fue perfeccionando su obra de muerte e insomnio a la identidad y raíces espirituales originales de su creación, sometiendo al hombre así a una temporalidad, pues el pecado no es eterno.
Los hijos adámicos, aquellos que necesitan nacer de nuevo. Y oramos por toda la salvación. Oramos para que el alma de todo hombre sea circuncidada de la vieja naturaleza y sea revestida de Cristo para que puedan entrar y ser herederos de este reino. Pero es necesario nacer de nuevo para entender esta eternidad y entrar en ella y habitar en ella y heredar. Los hijos adámicos viven en la perspectiva de una temporalidad. Y la palabra perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama. Y este es el ojo del pecado, el ojo de las tinieblas. Porque la palabra dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no vean la luz del evangelio de Cristo. Los hijos adámicos viven en la perspectiva de una temporalidad, mas los hijos de Dios viven desde la perspectiva, razón y realidades de la eternidad. Las virtudes de Dios impartidas en nosotros, amados, tales como el amor, la verdad, la misericordia, la justicia, la santidad, son virtudes eternas. Y note cómo el pecado temporal y corrompido suplantó esas virtudes eternas en el hombre por odio, engaño, la crueldad, iniquidad e inmundicia. Es por eso que la palabra nos exhorta, la palabra nos instruye, nos disciplina en totalmente a abandonar. Escuchen, herederos del reino, hijos de Dios amados por el Padre y el Hijo. La palabra nos disciplina en totalmente a abandonar y a hacer morir las obras de la carne temporales y destinadas a perecer. Como hijos no podemos expresar muerte ni cosechar en nuestra nueva creación cosas perecederas, movibles y que no expresan a Cristo. Colosenses 3, 5, 9 declara: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿De dónde vamos a hacer morir lo terrenal? De nuestra alma ya redimida y establecida ya en el proceso de santificación, proceso que va a cesar cuando entremos en la eternidad, pues en la eternidad seremos perfectos tal como Él es. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuchen: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Note, los hijos de desobediencia, no los hijos entendidos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Miremos aquello que no es saludable para nuestro carácter en Cristo: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Definitivamente, el hombre viejo y su naturaleza y su esencia no heredarán el reino de los cielos. Es por eso que Dios nos ha dado una nueva creación, nos ha dado la mente de Cristo y nos está entrenando, capacitando y haciéndonos entendidos aquí en la tierra en su eternidad. Y todo hijo debe ser entendido en esto. Todo lo temporal no tiene entrada, firmeza o función alguna en la eternidad, pues en la eternidad todo es perfecto, balanceado y compatible a lo eterno, sin ningún cambio, sombra de variación o menguamiento. Por ejemplo, Dios en la eternidad no es más o menos misericordioso. El antes o después no existe. Dios en la eternidad no ama más o ama menos. La eternidad es la perfección de todas las cosas creadas, sostenidas y existentes por la vida indestructible del Cordero. Es aquí en la tierra temporal, en este ámbito saturado de maldad, que nuestra nueva creación lucha en el proceso de santificación y perfección hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, lo cual ocurrirá, repito, lo cual ocurrirá en la eternidad. Pensamiento: la estructura y ámbito de la eternidad está basada en principios eternos. La estructura y ámbito de la eternidad está basada en principios eternos.
Y aquí estamos aprendiendo principios eternos. Estamos entendiendo la eternidad en Dios. Debido a nuestra nueva naturaleza y creación, ya los hijos de Dios operan desde la perspectiva y ámbito de la eternidad. Ya los hijos son incompatibles de otra naturaleza, de otro sistema y mentalidad del que opera en lo temporal, perecedero, terrenal y corrompido por el pecado. Nuestra nueva creación ya no es compatible, ya no es de la misma esencia, a la esencia del pecado y la naturaleza pecaminosa. Por eso Dios nos dice, renuévense, transfórmense, confórmense a Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba, conózcame, entiéndanme. Ese es el clamor del Padre a todas las generaciones de iglesia que están representando su reino aquí en la tierra. Nuestra nueva creación ya no tolera combinarse, mezclarse o hacerse uno con el pecado y su sistema destructivo. Colosenses 3:1-3 nos edifica de esta manera, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Qué hermoso, una vida nueva con Cristo. Ya no necesitamos regresar a lo viejo. Ya no tenemos nada en el mundo que nos pertenezca. Ya lo tenemos todo en Cristo. Y lo que Dios nos da son cosas eternas, son gracias eternas. Bendito su nombre. Ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, o sea, la misma vida compatible de Él, la vida de igual naturaleza a la eternidad. Pongan, dice la Escritura, la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Esta palabra nos da el consejo. La atención y el pensamiento de los hijos de Dios es quitada de lo terrenal a lo celestial y de lo temporal a lo eterno. Versículo 3. Pues ustedes han muerto a esta vida. ¿A cuál vida? A la vida temporal, corrompida y perecedera. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida. O sea, ahora la realidad nuestra es la vida perfecta de Dios, completa y indestructible. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Todo ser humano nacido de mujer necesita nacer de nuevo, ser engendrado por el Padre, recibir la nueva creación que es la extensión misma de la vida de Cristo. Ningún ser humano, repito, ningún ser humano debe de morir en sus pecados y atrapado en su naturaleza caída y pecaminosa, pues el pecado cometido por Adán y Eva, pasado a toda la naturaleza humana, es eterno. Pues escrito está, la paga del pecado es muerte, y muerte es separación eterna de la vida. Mientras toda persona permanezca esclavizada a su naturaleza pecaminosa, estas están viviendo en una burbuja de muerte. La única manera de ser liberado de esta burbuja de muerte es entrar a la eternidad en Cristo. Colosenses 1:13 nos edifica de esta manera. Colosenses 1:13 declara, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, del dominio y autoridad de las tinieblas. Y las tinieblas aquí es la esfera dominada por el mal, la pecaminosidad y la ignorancia de Dios y sus caminos, entendido como la ausencia de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. O sea, esta palabra trasladado es un derecho legal, o sea, movido de una esfera a otra en identidad, posición, propósito y naturaleza. Eso es, al ser trasladados al reino de su amado Hijo, recibimos una nueva identidad, una nueva posición, un propósito eterno y una naturaleza. Por eso dice la Biblia que compartimos la naturaleza divina con Él. Somos colaboradores. Qué hermoso. Toda esta gracia, toda esta es gracias, toda esta gracias las hemos recibido debido al sacrificio perfecto y eterno de Cristo. Un sacrificio eterno escrito desde la eternidad, constituido en el tiempo correcto para que fuera manifestado y aplicado ahora en Cristo para todo ser humano que cree en Él
y así entremos a esa eternidad de gloria, libres, sin mancha y arruga, hechos todos a la imagen eterna del Hijo de Dios. Porque la tarea diaria de nuestra como hijos de Dios y herederos de su reino es ser más como Cristo, es comer Cristo, respirar a Cristo, expresar a Cristo, renovarnos en Cristo, llegar a la altura de Él, a un varón perfecto. Gálatas 4:7 declara: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es, mis amados. Somos hijos adoptados. Bendito su nombre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ahí donde usted está, diga: ya no soy esclavo, soy hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Romanos 8:16-17 apoya esto y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, atención a esto, amados. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados, debo recordarles que nuestra nueva naturaleza está ya capacitada con todo el poder y la autoridad del reino para poder resistir toda prueba y lucha. La única manera que no resistamos estas pruebas es cuando permitimos que la arrogancia, el orgullo, tome el control de nuestro carácter. Pero no es así, porque somos hijos empoderados por el Espíritu Santo. Y lo que esté escrito en Cristo se va a cumplir en nosotros, así como vamos creciendo y madurando en Él. Así que todo lo que Dios crea, todo lo que Dios crea, va con miras a una eternidad. O sea, lo terrenal, lo corruptible, lo perecedero, nunca fue el plan, nunca fue escrito en el diseño eterno en Cristo. Nunca. Por eso todo lo que Dios crea va con miras a una eternidad, pues Él no es corto en espíritu ni en vida. Todo lo hace compatible a su eternidad, pues en Él no hay muerte ni sombra de variación. Y Eclesiastés 3:14-15 nos apoya en esta edificación. Eclesiastés 3:14-15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. O sea, está hablando de la perfección y plenitud de la eternidad. Qué glorioso esto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea, la eternidad es arriba del tiempo y todo lo creado en Él. Él desea que el hombre regrese de nuevo a su diseño eterno de vida, que es Cristo Jesús. La eternidad, mis amados, debe de ser entendida, comprendida, para poder empezar a vivir según su ámbito, perspectiva, leyes y gobierno que la estructura. Y esta es revelada a los hombres que aman a Dios. Primera de Corintios 2:9-10 declara, mire lo que dice esta palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. O sea, la naturaleza de las realidades eternas no son terrenales, ni pueden ser percibidas o entendidas por la naturaleza adámica caída, ni el mismo hombre, con su ciencia y sabiduría, puede descubrir las realidades de la eternidad. Por eso dice, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, los que han sido engendrados por el Padre en Cristo, los nacidos de nuevo, que participan de su naturaleza divina. Y el versículo 10 declara, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que, amados, tenemos mucha tarea, tenemos mucho para edificarnos, para fortalecernos y ministrarnos unos a otros. Oro en el nombre de Cristo, que Dios te use grandemente,
por medio de la asignación en los dones espirituales que Él te ha dado, para que edifiques en todos los santos la eternidad, sus leyes y su gobierno y su gran herencia en todos aquellos que Dios te da la oportunidad de hablarle de Cristo. Amados, impartamos a Cristo, hablemos de Cristo, atraigamos a todos a Cristo, porque toda la eternidad y la misma vida nuestra depende de Él. Y es tiempo de proclamar a Cristo. El Padre todavía está hablando por medio de su Hijo y lo seguirá haciendo hasta que todo este plan de redención sea consumido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por la mente de Cristo que nos has dado, por medio de la cual podemos entender y comprender estas realidades eternas. Gracias al Espíritu Eterno que está en nosotros, guiándonos, instruyéndonos, haciéndonos madurar y crecer en Cristo y quitando todo velo de nosotros para poder seguir siendo arraigados y edificados en este Evangelio eterno, en la vida indestructible de tu Hijo y en las leyes eternas, la ley del Espíritu, Señor, que ahora nos gobierna. Oh Dios mío, oramos, Señor, que la iglesia de hoy sea entendida en esta realidad, de tal manera que se mantenga ocupada edificando, levantando legados, escudriñando la palabra e impartiendo a Cristo en las generaciones jóvenes. Oro, Señor mío, que cada generación de iglesia tenga la mirada en las cosas eternas. Seamos entendidos en estas realidades hermosas que ya nos habitan, Padre eterno, y que son parte de nuestra herencia. Oh Dios mío, oramos que todo hijo de Dios siga creciendo en conocimiento tuyo, Señor, en quebrantamiento, en transformación, en renovación de las realidades que son reveladas ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, amado Dios, por esta palabra y edificación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hemos terminado esta parte 3 y vamos a seguir adelante ministrando la parte 4 muy pronto. Medite en esta palabra. Medite en ella, porque es vida, fortaleza nuestra nueva creación. Bendiciones.